Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor José Manuel Aguilera Cepeda es expresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, expresidente del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, expresidente de la Asociación Mexicana de Artroscopía y Reconstrucción Articular, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. El doctor Aguilera hablará sobre ATC en enfermedades reumáticas. Muchas gracias, bienvenidos. Esta plática corresponde al tema sobre prótesis total de cadera en enfermedades reumáticas. Básicamente, el cirujano ortopedista se enfrenta a 4 enfermedades de tipo reumático, aunque hay muchas otras: la osteoartritis, la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante y el lupus eritematoso. Existen algunas otras enfermedades afines, como las que ustedes ven aquí, que también tienen relación, obviamente, con la artritis reumatoide, con las enfermedades autoinmunes como tal, y que también muchas de las veces ocasionan desgaste articular y que muchos de estos pacientes requieren prótesis total de cadera. Recordar un poquito sobre los aspectos relacionados con la artritis reumatoide. Es una enfermedad relativamente frecuente en la República Mexicana. En Estados Unidos se considera que hay aproximadamente 1.5 millones de adultos con esta enfermedad. Y es importante recordar que en general provoca una rigidez matutina. El paciente despierta con dolor, despierta con limitación a la movilidad, y esto puede ser una diferencia con la osteoartritis, que generalmente nos ocasiona dolor desde el punto de vista del movimiento de la articulación. Con el descanso mejora y obviamente con el movimiento aumentan las molestias. Vamos a empezar, por ejemplo, con este caso. Vamos a entrar realmente con lo que significa un poquito la práctica clínica. Este es un paciente masculino de 30 años de edad que se toma esta radiografía en diciembre del 2015. Un dolor muy intenso. No estaba diagnosticado, simplemente le habían dicho que tenía un desgaste articular. En algunas ocasiones se llegó a pensar incluso en la posibilidad de una lesión del labrum glenoideo. Pero como ven ustedes, las características de esta radiografía muestra una artrosis en ambas caderas, una disminución del espacio articular importante, una artrosis de tipo concéntrico, que podría ser una de las características frecuentes en los pacientes con artritis reumatoide. Hay un aspecto relacionado con las enfermedades también desde el punto de vista de diagnóstico diferencial, como es la espondilitis anquilosante. Aquí tenemos otro paciente que tenía alrededor de unos 20 años de edad, y bueno, es frecuente en nuestro medio, en la República Mexicana, que tengamos pacientes con espondilitis anquilosante. Empieza desde los 17 y puede aparecer hasta los 35 años de edad. Muchas veces se diagnostica mucho más tardíamente, pero el paciente refiere síntomas tempranos asociados a una sacroileitis y a una rigidez de columna. Pero también las articulaciones como la coxofemoral puede ser frecuente que tengan también, como en esta radiografía que nosotros vemos, un problema de desgaste articular. Otro diagnóstico diferencial que también es frecuente en nuestro medio, que puede confundirse con una espondilitis anquilosante, es la hiperostosis vertebral anquilosante, que generalmente es seronegativa, o sea, la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante tienen pruebas específicas de positividad cuando se presenta la enfermedad, y sin embargo esta enfermedad no presenta datos claros de inflamación. Normalmente no hay pruebas específicas, pero también es frecuente que haya una calcificación de la centesis. Aparece un poquito más tardíamente que la espondilitis anquilosante, entre los 40 y los 70 años de edad, y se puede asociar a un síndrome metabólico como la obesidad, la diabetes, la gota, la hipertensión arterial o la dislipidemia. Aquí es importante que veamos en esta radiografía cómo se está viendo propiamente la hiperostosis, estos osteofitos en pico del oro que llegan a unirse, y que es importante que estos sindesmofitos nosotros los veamos en nuestras radiografías.
Otro diagnóstico frecuente en nuestro medio en mujeres jóvenes es el lupus eritematoso sistémico. También da dolor articular, da sinovitis, también da desgaste articular temprano, generalmente mujeres entre los 15 y los 40 años de edad. Y también es frecuente que el ortopedista vea a estos pacientes de primera intención por dolor articular, una sinovitis que puede terminar en un problema de degeneración articular. También tenemos que recordar que la necrosis avascular puede ser un dato que es frecuente en las enfermedades autoinmunes por vasculitis, por trombosis o por el uso o el abuso de los corticoides. Esta es una radiografía de un paciente de 57 años de edad con artritis reumatoide de 10 años de evolución que tuvo una fractura, pero además presenta estos datos de necrosis avascular y que pues, son una complicación no propiamente de la fractura, sino más bien es una complicación de la artritis reumatoide. El laboratorio, entonces, es muy importante que nosotros pensemos de primera intención cuando nosotros estamos viendo a nuestro paciente en la consulta en solicitar exámenes de laboratorio específicos cuando sospechamos estas enfermedades. Y bueno, aparte de los exámenes generales, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva son importantes y además los anticuerpos antinucleares, en el caso del lupus eritematoso, el antígeno HLA-B27 en el caso de espondilitis anquilosante y el factor reumatoide en el caso de la artritis reumatoide puede ser importante que nosotros lo solicitemos para hacer un diagnóstico inicial. Si nosotros ya consideramos que nuestro paciente tiene una enfermedad de ese tipo, una enfermedad autoinmune, de primera intención antes de pensar en un procedimiento quirúrgico, tenemos que enviarlo con el reumatólogo porque tendremos que disminuir todos los factores de inflamación para poder mejorar el pronóstico en el resultado de nuestra cirugía. Entonces implica una valoración renal, radiografías de columna para ver qué tipo de anestesia se va a dar. Muchos de estos pacientes, sobre todo los de espondilitis anquilosante, no van a poder ser bloqueados y requieren de una técnica especial para intubación porque el cuello está afectado. Suspender los inmunomoduladores, antibióticos normalmente tenemos que dar a dosis terapéuticas porque son pacientes inmunosuprimidos y buscar qué es lo que nosotros vamos a encontrar durante el procedimiento quirúrgico. En el caso de la cadera, si hay una sinovitis, si hay una anquilosis, si hay una protrusión o una artrocatadasis que puede presentarse frecuentemente en estos casos y además la osteoporosis asociada que puede hacer que nosotros incluso decidamos utilizar un vástago cementado. Hay mayor sangrado, muchos de estos pacientes toman anticoagulantes o están tomando AINES después de mucho tiempo y esto puede generar mayor sangrado y tenemos que anticiparnos a este sangrado. Tenemos que ver durante nuestra cirugía también tener injerto óseo para poder poner en el fondo acetabular, muchas veces lo necesitamos, sobre todo cuando tenemos esa protrusión acetabular. Tenemos también que pensar, como decía previamente, en la cementación, en el caso de osteoporosis, vástagos femorales cementados, podría ser relativamente frecuente que tuviéramos que recurrir a ellos. Y siempre pensar que el paciente tiene una enfermedad poliinflamatoria de varias articulaciones y que tendremos que pensar que podría necesitar en reemplazo en otras articulaciones. En los pacientes de artritis reumatoide siempre tenemos que considerar entonces que podríamos tener con mayor índice de complicaciones, como puede ser la infección, las fracturas periprotésicas por una disminución en la calidad del hueso alrededor de nuestra prótesis y un aflojamiento temprano. Aquí vemos el caso de este paciente que tenía una prótesis cementada, un paciente con artritis reumatoide, era una prótesis híbrida que podríamos considerar que tenía buena calidad de cementación, pero sin embargo el paciente presentó una infección y presentó un aflojamiento temprano y requirió tratamiento para la infección periprotésica. Entonces, en este tipo de casos siempre tenemos que considerar tener un reumatólogo de confianza, un reumatólogo que nos prepare al paciente en forma adecuada para el procedimiento quirúrgico y que de esta manera podamos llevar incluso a feliz término el procedimiento quirúrgico y la rehabilitación. Normalmente al suspender los inmunomoduladores tendremos que reiniciarlos después de la cirugía. Cuando se alcanza principalmente la cicatrización de la herida es cuando nosotros podríamos entonces pensar en reiniciar los inmunomoduladores que tienen que llevar, insisto, la vigilancia del reumatólogo. Aquí tenemos un caso, una paciente femenino de 76 años con artritis reumatoide y vean ustedes esta artrosis y esta necrosis avascular asociada y obviamente con una limitación importante a la movilidad. Tiene un control radiográfico posoperatorio a 3 años, se puso una prótesis no cementada total y bueno, la evolución ha sido satisfactoria. Aquí tenemos otro paciente masculino de 22 años de edad. Este paciente tiene una espondilitis anquilosante
Tuvo una crisis inflamatoria 6 meses antes, con dolor en ambas caderas, se automedicó con corticoides durante mucho tiempo y bueno, además del problema de la espondilitis anquilosante, también tenía una necrosis avascular. Ustedes vean en esta radiografía muy claro el borramiento de las sacroiliacas y además la artrosis de las caderas asociado al colapso de ambas caderas. El paciente, independientemente de los 22 años de edad, requirió de prótesis de cadera bilateral. Esta es la radiografía específicamente de la pelvis. Como ven ustedes, la necrosis vascular predominantemente del lado izquierdo, aunque el lado derecho ya tenía también un colapso del domo de la cabeza femoral. Además, este paciente tenía una osteonecrosis en la rodilla izquierda. Como ven ustedes en el cóndilo lateral, también se ve esta parte de la necrosis asociada a la ingesta principalmente de corticoides. Este es el control posoperatorio. Y bueno, la evolución del paciente ha sido satisfactoria. En resumen, entonces, en las prótesis de cadera, en enfermedades de tipo reumático, de primera intención, el ortopedista tiene que pensar cuando está viendo un proceso artrósico que el paciente no solamente puede tener una osteoartritis, sino también puede tener una enfermedad autoinmune, una enfermedad de tipo reumático, una enfermedad afín. Requiere una valoración preoperatoria estricta, suspender los inmunomoduladores en el preoperatorio, pensar siempre en tener injerto acetabular para poder colocar en el fondo del acetábulo, pensar en la posibilidad de vástago cementado, sobre todo en disminución de la calidad ósea, y pensar en la osteoporosis asociada, que es frecuente en los pacientes inmunodeprimidos. Muchas gracias.